En la antigua Atenas vivió un hombre muy sabio llamado Sócrates. Desde pequeño, Sócrates mostró una gran curiosidad por el mundo que lo rodeaba. No se conformaba con aceptar todo lo que le decían, sino que siempre hacía muchas preguntas. Este hábito de cuestionar las cosas lo acompañó durante toda su vida. Sócrates creció en un hogar sencillo y no provenía de una familia rica. Su padre era escultor y su madre partera. A pesar de que no recibió una educación formal como otros niños de familias adineradas, Sócrates tenía una mente muy despierta e ingeniosa. Se cuenta que trabajó de joven en la misma profesión de su padre, pero pronto encontró su verdadera pasión en buscar la sabiduría y la verdad. Una de las cosas más interesantes de Sócrates es que no escribió ningún libro. Todo lo que sabemos sobre él viene de sus discípulos, especialmente de Platón. Platón era uno de sus alumnos más cercanos y escribió muchos diálogos en los que Sócrates es el protagonista, usando la figura de su maestro para explorar diversas ideas filosóficas. La manera en que Sócrates enseñaba era un poco diferente a la de otros maestros. No tenía una escuela formal ni cobraba por sus enseñanzas. En lugar de eso, pasaba sus días conversando con la gente en los mercados y en las plazas de Atenas. Utilizaba un método que hoy conocemos como método socrático, que consistía en hacer preguntas para ayudar a los demás a descubrir las respuestas por sí mismos. Aunque Sócrates tenía muchos seguidores, no todos en Atenas estaban contentos con sus ideas. Algunos consideraban que estaba corrompiendo a la juventud y cuestionando las tradiciones sagradas de la ciudad. Con el paso del tiempo, los enemigos de Sócrates empezaron a acumularse. Finalmente, fue acusado de impiedad y de corromper a los jóvenes. En su juicio, Sócrates tuvo la oportunidad de defenderse. En lugar de suplicar por su vida, usó el juicio como una oportunidad para seguir enseñando. Explicó que su misión era ayudar a los habitantes de Atenas a pensar por sí mismos y a cuestionar sus propias creencias. A pesar de sus esfuerzos, fue encontrado culpable y condenado a muerte. Acordaron darle la oportunidad de escapar del encarcelamiento y del castigo, pero Sócrates se negó. Creía firmemente en obedecer las leyes de la ciudad y en aceptar las consecuencias de sus acciones, incluso si eso significaba su muerte. Así, rodeado de sus amigos y discípulos más cercanos, Sócrates tomó una copa de cicuta, una potente toxina. Con gran serenidad y sin mostrar miedo, bebió el veneno y poco a poco fue sucumbiendo a sus efectos. Hasta el último momento, Sócrates mantuvo la calma y la dignidad. La vida de Sócrates dejó una huella profunda en la filosofía y en la manera en que entendemos la búsqueda del conocimiento. Aunque no dejó ningún escrito, sus enseñanzas y su método de cuestionamiento riguroso continuaron viviendo a través de sus discípulos, especialmente Platón, y tuvieron una influencia considerable en toda la filosofía occidental. La historia de Sócrates nos enseña la importancia de cuestionar, de buscar la verdad y de vivir con integridad, incluso frente a la adversidad.